A las 2 de la mañana, la jefa de mi marido me mandó un mensaje desde su móvil. Ahora es mío. Está ocupado. No lo esperes despierta, añadió. Yo contesté, quédatelo. Se acabó. 20 minutos después, los dos aparecieron en mi puerta. Ella con una sonrisa de ganadora, él con la cara blanca como la cal. Pero lo que pasó justo después la hizo arrepentirse de haber pulsado enviar. A las 2:30 de la madrugada, oí un coche parar en la entrada. Acababa de recibir el mensaje más cruel de mi vida, enviado desde el teléfono de mi marido por su jefa, diciendo que ya era suyo. Yo había respondido que se lo quedara, que entre nosotros todo había terminado. Ahora estaban los dos en el porche. Por la mirilla había Benjamin, mi marido, muerto de miedo con el traje arrugado. A su lado, Amelia Blackwood, su jefa, sonriendo como si acabara de ganar un premio. No estaba ni avergonzada ni arrepentida. Estaba orgullosa. Quería que viera lo que me había quitado. Abrí la puerta y los miré a los dos. En ese instante tomé una decisión que iba a hundir su carrera y sacar a la luz todo lo que llevaba años ocultando. Ella creía que ese mensaje era su victoria. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Antes de seguir, gracias por estar aquí compartiendo estas historias de valentía y responsabilidad. Si crees que hay que sacar a la luz los patrones que hacen daño y que callar solo protege a los que abusan, suscríbete. Así llegamos a más gente que necesita escuchar esto. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero déjame retroceder un poco, porque la noche había empezado de otra forma. Me desperté con el zumbido del móvil a las 2 en punto. Ese sonido ya te dice que algo va mal antes de abrir los ojos. El dormitorio estaba a oscuras. Solo la luz azul del teléfono cortaba las sombras. Lo cogí con las manos temblando, el corazón acelerado por esa certeza enferma de que algo se había ido al carajo. Primero pensé en mi madre. Llevaba semanas con dolores en el pecho, pero se negaba a ir al médico porque decía que era solo acidez. O tal vez en los padres de Benjamin, mayores, viviendo a 3 estados de distancia en una casa que seguro necesitaba más ayuda de la que admitían. Agarré el móvil esperando un aviso de urgencias o una llamada familiar desesperada. En vez de eso, vi el nombre de Benjamin como remitente. Benjamin, mi marido desde hacía 7 años, que se había ido a la oficina a las 6 de la tarde anterior para terminar una presentación para una reunión con clientes. Benjamin, que debería estar en su escritorio del centro rodeado de hojas de cálculo y tazas de café, no mandándome mensajes en plena noche. Entonces vi la línea debajo de su nombre que me revolvió el estómago. El remitente real era Amelia Blackwood, su jefa, vicepresidenta de operaciones en la consultora donde llevaba 18 meses trabajando, escalando puestos con una ambición que poco a poco se había comido todo lo demás en su vida, incluido nuestro matrimonio. El mensaje eran 12 palabras elegidas a propósito para hacer el máximo daño. Ahora es mío. Está ocupado. No lo esperes despierta. Lo leí una vez, 2, 3, como si repetirlo pudiera cambiar el significado o mostrarme otra lectura que se me había escapado. Pero las palabras seguían ahí, crudas y duras en ese rectángulo luminoso que sostenía con manos temblorosas. Había usado su móvil para enviarlo. Lo había cogido, buscado mi contacto, escrito el mensaje y dado a enviar sabiendo perfectamente lo que hacía. No era un error de borrachera ni un mensaje equivocado. Era intencional. Amelia Blackwood proclamando su conquista y asegurándose de que yo entendiera que me había robado algo mío. Me quedé sentada en la oscuridad del dormitorio, la habitación que pintamos juntos hace 3 años, tras discutir 2 semanas si el color era gris paloma o niebla plateada. El ventilador de techo que pusimos el verano pasado durante la ola de calor giraba despacio encima de mí. El mismo ventilador por el que discutimos porque Benjamin decía que no hacía falta y yo insistí en que sí. Las cortinas que elegimos entre 6 muestras desperdigadas por la mesa del comedor colgaban quietas en el aire inmóvil. 7 años de matrimonio de repente parecían colapsar hacia adentro, comprimidos en un único punto de ruptura que yo había sido demasiado ciega o confiada para ver venir. Mi cabeza empezó a repasar toda nuestra relación, cada momento y decisión que nos había llevado a este desastre. Nos conocimos a las 2 de la mañana en una conferencia de arquitectura en Seattle. Yo tenía 28 años. Trabajaba como asesora de diseño residencial en una empresa de construcción sostenible, el 30, presentando un paper sobre materiales innovadores en edificación comercial. Tomamos café después de su charla, cena esa misma noche, desayuno al día siguiente porque ninguno quería que la conversación terminara. Era distinto entonces, atento en detalles pequeños que me hicieron creer que construíamos algo sólido y real. Nos casamos 14 meses después, con vistas a viñedos en Napa Valley. 75 invitados y un sol que parecía bendecir la decisión. Mi padre me llevó al altar con su mejor traje, las manos firmes en mi brazo, los ojos brillantes de orgullo. 6 meses después de la boda, un infarto se lo llevó tan de repente que ni siquiera pude despedirme. Benjamin me sostuvo en ese duelo, con los trámites del funeral, los papeles de la herencia y las noches largas en que no paraba de llorar. Me susurró promesas de enfrentarlo todo juntos,
de ser un equipo pasara lo que pasara. Me creí cada palabra. Pero en los últimos 18 meses, desde que entró en la consultora donde Amelia Blackwood mandaba sobre ascensos y trayectorias profesionales, todo empezó a cambiar. Al principio fueron cambios suaves, fáciles de justificar como presión de un trabajo exigente. Empezó a llegar más tarde, cuando yo ya dormía. Viajes de negocios a Chicago, Boston, Atlanta, que siempre incluían a Amelia en el grupo. Su móvil se volvió una prolongación de su cuerpo, algo que protegía con paranoia creciente, girando la pantalla cuando saltaban notificaciones, atendiendo llamadas en otra habitación con la puerta cerrada, poniendo contraseñas que yo no sabía y nunca había necesitado saber. Me repetía que era ambición profesional. Benjamin siempre había querido reconocimiento, siempre había sentido que valía para más de lo que sus trabajos anteriores le daban. Este puesto era su oportunidad de demostrarlo, de llegar al nivel que creía merecer. Yo apoyé esa ambición. Lo animé a aceptarlo aunque significara más horas, más estrés y mucho menos tiempo juntos. Las señales estaban ahí, solo que no quise verlas. El perfume nuevo que empezó a usar hace 3 meses. Algo caro y refinado que yo no había ayudado a elegir. Cómo giraba el móvil cada vez que llegaba una notificación. Un gesto sutil pero claro de ocultación. Los viajes en que se olvidaba de llamar toda la tarde y luego mandaba un mensaje horas después con excusas vagas sobre cenas con clientes que se alargaban o internet del hotel que fallaba. La distancia emocional que nos había convertido de pareja en compañeros de piso educados, que compartían espacio y gastos, pero ya no nada importante. Mis manos se movieron antes de que mi cabeza decidiera del todo qué hacer. Abrí el hilo y puse los pulgares sobre el teclado. Podría haber escrito párrafos, podría haber volcado mi dolor, confusión y traición en una avalancha de palabras que les habría dado el drama emocional que seguramente esperaban, pero algo frío y calculador se apoderó de mí, la misma claridad que uso al revisar planos en busca de fallos estructurales. Tecleé 7 palabras y un punto. Quédatelo, se acabó. Di a enviar antes de que la parte de mí que quería negociar, transigir y salvar algo de los escombros pudiera frenarme. El mensaje apareció como entregado al instante, leído en segundos. Me los imaginé juntos en algún sitio. Seguramente su oficina o el piso de ella, mirando mi respuesta y dándose cuenta de que no iba a hacer el papel de esposa destrozada que esperaban. Nada de súplicas, explicaciones, llamadas desesperadas o enfrentamientos llorosos. Solo 7 palabras y un punto. Porque nada dice «se acabó» como un punto final cuando terminas un matrimonio por mensaje a las tantas de la noche. Dejé el móvil boca abajo en la mesilla e intenté convencerme de que podía darme la vuelta y dormir, de que cerraría los ojos y lo procesaría todo por la mañana, más descansada y racional. Mi cerebro se negó a desconectar. En vez de dormirme, se puso a repasar uno por uno todos los avisos que había pasado por alto en los últimos 6 meses. Pasaron 20 minutos. 20 minutos tumbada en la oscuridad, pasando del entumecimiento a una rabia fría que me aclaraba la mente en lugar de nublarla. Justo empezaba a dudar si había exagerado, si tal vez había alguna explicación que se me escapaba, cuando oí el motor de un coche en la entrada, luego 2 portazos seguidos, después pasos en el camino de la puerta, no 1, sino 2. Y voces que rompían el silencio del barrio. La de Benjamin tenía ese tono nervioso que ponía cuando presentaba ante clientes duros. Esa tensión de saber que estaba en un lío del que no podía salir hablando. Debajo, otra voz de mujer, con un deje de victoria que reconocí al instante. Me quité las mantas de un tirón y me levanté, moviéndome por instinto. Me puse los vaqueros que había llevado antes, los que estaban tirados en la silla del rincón, y cogí el jersey de cachemira que Benjamin me regaló por nuestro 6º aniversario, de cuando aún se acordaba de que esos detalles importaban, de cuando fingía que le importaban las cositas que mantienen un matrimonio. Bajé las escaleras descalza, sin hacer ruido en el suelo de madera que habíamos lijado juntos hace 2 años. Pasé por delante de las fotos enmarcadas de la boda, que ahora parecían más pruebas de promesas rotas que recuerdos felices, y llegué a la puerta principal, esa de estilo artesano con cristales a medida que elegimos en la reforma, de cuando todavía tomábamos decisiones en equipo, cuando creíamos que construíamos algo que duraría. Miré por la mirilla y vi justo lo que había contado al principio. Benjamin parecía aterrado, el traje caro arrugado como si acabara de salir de una pelea, el pelo revuelto, la corbata floja y torcida. A su lado, Amelia Blackwood sonreía con orgullo de verdad, como cazadora que enseña el trofeo. No estaba avergonzada, no pedía perdón, estaba orgullosa de lo que había hecho. Quería que lo viera, quería que entendiera que había ganado, que me había quitado al marido, que yo debía tragar y desaparecer sin armar lío. Abrí la puerta de par en par, no solo un poco, y los miré a los dos bajo la luz del porche que había dejado encendida antes de acostarme. Benjamin empezó a hablar al instante, soltando excusas a borbotones, que no era lo que parecía, que habían estado trabajando hasta tarde en una fusión, que había sido una sola vez,
Un error horrible, que podíamos arreglarlo, que me quería, que siempre me había querido, que no significaba nada. Amelia no dijo ni mu, solo estaba ahí con esa sonrisa, midiéndome como si fuera un informe trimestral buscando fallos. Su silencio dolía más que cualquier palabra, porque dejaba claro que no me veía como amenaza, que creía que ya había ganado, que Benjamin la elegiría a ella porque le ofrecía ascensos, contactos, ambición sin freno que encajaba con la suya. Dejé que Benjamin terminara su numerito, mirándolo como si fuera un desconocido en vez del hombre con quien había compartido 7 años. Luego miré a Amelia directo a los ojos y le hice una sola pregunta que lo cambió todo. ¿Cuántas más ha habido? ¿Cuántas esposas han recibido mensajes como el mío? Su sonrisa vaciló un segundo, un parpadeo de duda, pero lo vi clarísimo. Llevo 7 años leyendo a la gente en reuniones con clientes, pillando las señales mínimas que delatan cuando alguien oculta fallos graves. Amelia escondía algo gordo, y esa grieta en su fachada me confirmó que iba bien. Benjamin miró confuso de una a otra, sin entender qué preguntaba ni por qué importaba. Pero Amelia lo pilló al vuelo, se recompuso rápido, volviendo a ponerse la máscara corporativa, pero el daño ya estaba hecho. Yo había visto la verdad. Pasad, dije, apartándome de la puerta. Los dos. Si vamos a hablar, no lo hacemos en el porche a las 2:30 para que lo oigan los vecinos. Benjamin entró enseguida, aliviado al ver que al menos hablaba en vez de dar un portazo. Amelia lo hizo con más cuidado, como quien pisa terreno desconocido. Los llevé al salón, el que diseñamos juntos con ventanales hasta el techo que daban al jardín, estanterías con libros de arquitectura y novelas, muebles elegidos en los primeros años, cuando aún éramos un equipo. Bajo la luz cálida de las lámparas, el contraste era brutal. Benjamin parecía haber pasado un apocalipsis personal, camisa por fuera, corbata colgando, ojos de quien acaba de darse cuenta de que la cagó pero bien. Amelia, en cambio, parecía salida de una sesión de fotos para la junta directiva. Traje gris impecable a pesar de la hora, tacones que resonaban con autoridad en la madera, postura de quien lleva años en guerras corporativas. «¡Benjamin!», dije con voz calmada y profesional, la misma que uso en reuniones difíciles cuando hay que dejar los sentimientos de lado. «Sube al cuarto de invitados. Quiero hablar con Amelia a solas». «Ya has dicho lo tuyo. Ahora le toca a ella». Empezó a protestar, abrió la boca, pero algo en mi cara lo frenó en seco. Benjamin siempre ha huido del enfrentamiento directo. Prefiere suavizar, buscar salidas diplomáticas en vez de ir al grano. Por eso Amelia lo vio tan fácil. Era vulnerable sin saberlo. Presa perfecta para quien sabe jugar con inseguridades laborales y la necesidad de aprobación. Subió despacio, mirando atrás varias veces como si esperara que lo llamara. Pero no lo hice. Esperé a oír la puerta del cuarto cerrarse y me giré hacia Amelia Blackwood. Se había plantado en medio del salón, brazos cruzados, sonrisa todavía en la comisura, aunque más tensa que en el porche. Estaba recalculando, ajustando el plan ahora que estaba sola conmigo y yo no seguía su guión. «Pensabas que lloraría», dije sin rodeos, «que me derrumbaría, gritaría, suplicaría o montaría un show para que tú quedaras como la sensata y yo como la histérica». Pues no. «No sé de qué hablas», respondió Amelia, con esa voz pulida de años manejando conversaciones difíciles con subordinados y rivales. «Benjamin y yo somos adultos que tomamos decisiones. Lo que pase entre adultos consentidores ya no es asunto tuyo, sobre todo después de terminar tu matrimonio por mensaje». «Tú enviaste ese mensaje desde su móvil», dije, sin apartar la vista. «Lo cogiste, buscaste mi contacto, escribiste que ahora era tuyo y diste a enviar. Eso no fue una decisión de Benjamin. Fue una declaración tuya, así que te lo pregunto claro, porque las dos sabemos que hay más. ¿Cuántas más? ¿Cuántas esposas han recibido mensajes así desde los móviles de sus maridos? Mensajes que tú redactaste porque querías que supieran que habías ganado». La sonrisa se borró del todo. Por un segundo, quizá 2, se le cayó la máscara y vi incertidumbre pura. Era la microexpresión que buscaba, la señal de que alguien oculta fallos estructurales en su historia perfecta. «Llevo 7 años pillando esas señales en negociaciones. No tengo ni idea de qué hablas», dijo Amelia, pero ya no sonaba tan segura. «Estás alterada y no piensas con claridad. Deberías tomarte un tiempo antes de lanzar acusaciones sin base». «¿Sin base?», repetí, casi riéndome. «Benjamin no es el primer hombre casado que persigues en tu círculo profesional, ¿verdad? La seguridad con que enviaste el mensaje, la cara que pusiste al llegar, todo esto lo tienes ensayado. Es un patrón. Así que te lo pregunto directo y piénsalo bien antes de responder, porque ya sé más de lo que crees». Hice una pausa, dejando que el silencio pesara. «¿Cuántos hombres casados has ido a por en tu empresa? ¿Sabe tu director general que su vicepresidenta de operaciones está creando ambientes laborales tóxicos y riesgos legales al liarse sistemáticamente con empleados que dependen de ella?» Vi cómo palidecía al entender que esto no iba de Benjamin, ni de nuestro matrimonio, ni de una rivalidad romántica. Esto iba de poder, de responsabilidad corporativa,
de patrones depredadores que podían hundir carreras y sacar a la luz fallos institucionales para proteger a los empleados de este tipo de abuso. «No puedes probar nada», dijo. Pero ahora su voz tenía un filo nuevo, más duro, más desesperado. La capa corporativa se resquebrajaba. «Lo que creas que sabes o que has encontrado no vale nada, y si intentas joderme, tengo recursos que ni imaginas. Abogados que te enterrarán en costas hasta dejarte en la ruina. Contactos que harán que no vuelvas a trabajar en esta ciudad». «Recursos», repetí dejando la palabra flotar. «Hablemos de recursos». Llevo meses viendo cómo Benjamin se alejaba y se ponía más reservado. Y yo, a diferencia de él, soy minuciosa cuando algo me huele mal. Cuando mi instinto dice que la estructura falla, investigo antes de que todo se venga abajo. Saqué el móvil, el mismo que había recibido su mensaje cruel hacía menos de una hora, y abrí el navegador para enseñarle lo que había estado mirando en esos 20 minutos entre mi respuesta y su llegada. Los 20 minutos después de tu mensaje, los pasé haciendo lo que mejor se me da, investigar. Busqué tu nombre con términos como denuncias laborales y ambiente hostil. Los resultados son interesantes. Giré la pantalla para que viera. 3 empleados de tu empresa anterior presentaron quejas formales antes de que te trasladaran cómodamente a tu puesto actual. Todas se resolvieron en silencio, tapadas con acuerdos de confidencialidad que protegieron la imagen de la compañía y te permitieron seguir tu camino sin enfrentar consecuencias reales. Pero el patrón está ahí si sabes buscar. Registros públicos, expedientes judiciales sellados que dejan huellas, redes profesionales donde la gente murmura sobre por qué ciertos directivos cambian de empresa de repente. Amelia se quedó tiesa, la cara fría y calculadora mientras digería la info y reajustaba su estrategia. Esas denuncias no tenían base, dijo, pero sin fuerza. Empleados descontentos inventando cosas para joderme porque les exigía estándares altos. 3 denuncias distintas. Seguí, pasando de su excusa. Todas con el mismo esquema. Todos hombres casados en puestos frágiles. Todas acabaron con matrimonios rotos y carreras destrozadas. Para todos menos para ti. Tú solo pasaste a la siguiente empresa, al siguiente objetivo que no tenía ni idea del lío en que se metía. Guardé el móvil en el bolsillo. Benjamin no es el primero, y si te dejo salir esta noche sin más, no será el último. Llevas años usando tu cargo para manipular. Luego tapas todo con estructuras corporativas y acuerdos de silencio. ¿Qué quieres?, preguntó al fin Amelia, más cortante de lo que pretendía. La máscara se había caído del todo. Por primera vez parecía preocupada de verdad. «Que entiendas que mandar ese mensaje fue el peor error de tu vida», dije bajito, porque me dio la prueba perfecta de que esto no fue un desliz romántico, fue un comportamiento calculado de alguien con historial. Y a diferencia de las víctimas anteriores que firmaron y desaparecieron, yo no me voy a callar. Todo el mundo va a saber quién eres. Abrió la boca, seguramente para amenazarme otra vez con abogados y contactos. Pero justo entonces oímos pasos en la escalera. Benjamin apareció en la puerta del salón, cara de quien había estado escuchando desde arriba. La expresión era nueva, mezcla de pánico y comprensión tardía. «Evelyn», dijo como si mi nombre fuera una súplica. «¿De qué habla? ¿Qué denuncias anteriores?» Yo creía que esto era solo entre Amelia y yo. Lo miré, al hombre con quien había construido 7 años, y solo sentí una pena lejana por lo manipulado que estaba. «Pensabas que eras especial», dije sin maldad, «que habíais descubierto un gran amor que valía la pena arriesgar todo. Pero nunca fuiste especial, Benjamin. Fuiste cómodo. Otro casado en puesto vulnerable, desesperado por la aprobación de quien controla su carrera. Ella vio lo que necesitabas, te lo dio, y nunca te preguntaste por qué ni si seguías un guión que ya había representado antes». Benjamin se quedó clavado, cara pasando por confusión, horror y algo que parecía traición, como si yo lo hubiera jodido por descubrirlo y no él por hacerlo. Amelia se tensó, la compostura rompiéndose al ver su patrón expuesto. «Contraté a un investigador hace 6 semanas», dije, mirando a Amelia pero con Benjamin en el rabillo del ojo. «Marcus Webb, exagente del FBI especializado en malas prácticas corporativas, podría haber encarado a Benjamin, exigir explicaciones y recibir mentiras bien armadas. Pero cuando sospecho que la estructura falla, recojo datos, analizo patrones, monto un expediente sólido». La cara de Amelia se puso blanca de verdad, miedo puro. «¿Me has investigado 6 semanas?» Su voz sonó más aguda. «Eso es invasión de privacidad. Acoso. Puedo denunciarte». «No puedes», respondí tranquila. «Marcus trabaja dentro de la ley, documenta en espacios públicos, revisa registros accesibles, contacta a gente que quiere hablar. Nada es acoso. Pero tú ya lo sabes, ¿no? Porque seguro lidiaste con investigadores cuando esas denuncias en tu empresa anterior». Saqué el móvil, el mismo que había iniciado todo con su mensaje a las 2, y abrí la carpeta segura donde Marcus enviaba informes. Hace 6 semanas estaba en la cocina revisando la tarjeta. Benjamin siempre ha sido descuidado con facturas, así que yo llevaba las cuentas. Esa noche vi cargos que no cuadraban con sus historias. Pasé fotos y reportes hasta los primeros cargos dudosos. Cena en Marcelos, italiano caro del centro,
Un martes que dijo estar en la oficina con el equipo, suite en Chicago cuando juró que era un hotel barato para cliente, bares de vinos y restaurantes que yo nunca había oído, noches que decía estar enterrado en reuniones. Benjamin soltó algo entre gemido y queja. Pero seguí. Podría haberlo encarado, pero los arquitectos aprendemos que, si sospechas grietas en la base, no miras solo la superficie. Investigué detectives locales especializados en casos corporativos y personales. Marcus salió en varias listas por discreción y detalle. Giré la pantalla hacia Amelia. Foto de hace 4 semanas fuera de Marcelos. Benjamin y ella saliendo. Su mano en la cintura de ella, su cara girada con mirada que no era de colegas. Hora, 20:47. Datos de geolocalización incrustados. Marcus lo documenta todo, dije. Cada cena, cada viaje de negocios que no lo era. Cada noche que dijo trabajar hasta tarde pero iba a tu edificio y salía de madrugada. Fotos, horas, coordenadas, todo válido en divorcio o investigación interna. Pasé más imágenes. Ellos en una terraza compartiendo postre con la naturalidad de pareja consolidada. Entrando en hotel de Chicago cuando juró centro de congresos barato. Garaje de su edificio a las 21:00. Él acariciándole la cara. Ella con ojos cerrados esperando beso. Pero las fotos son solo parte. Seguí, cerrando la galería y abriendo documentos y declaraciones grabadas. Marcus es minucioso. Una vez confirmado el patrón contigo y Benjamin, investigó tu historial profesional. Ahí se puso interesante. Amelia había recuperado algo de color, pero los puños apretados delataban tensión. Lo que creas que tienes en mi historial profesional está protegido por acuerdos de confidencialidad y términos de conciliación. Esos expedientes están sellados. No tienes derecho legal a acceder. Los expedientes sellados dejan rastros, contesté. Inicios de casos que aparecen aunque los detalles estén ocultos. Redes profesionales donde se susurra por qué ciertos directivos saltan de empresa. Excompañeros que hablan de la cultura laboral y patrones de conducta sin entrar en detalles de acuerdos. Marcus dedicó 3 semanas a localizar a mujeres de tu empresa anterior que presentaron esas denuncias. Vi cómo la cara de Amelia pasaba de la rabia defensiva al pánico real. Las contactó con cuidado. Explicó que podía haber otra víctima en el mismo esquema y preguntó si querían contar su historia. 3 aceptaron. Dieron declaraciones detalladas sobre cómo funcionas. Benjamin por fin habló, voz floja y perdida. Evelyn, ¿de qué va esto? ¿Qué mujeres? ¿Qué patrón? Yo creía que era cosa nuestra, un error mío, no una teoría conspiranoica del pasado de Amelia. Lo miré de frente por primera vez desde que apareció en la puerta. El patrón es idéntico. Amelia elige hombres casados en puestos inestables, ambiciosos pero inseguros, que necesitan la aprobación de quien manda. Les da esa aprobación con mentoría que poco a poco se vuelve personal. Usa su cargo para crear situaciones donde surge la intimidad, siempre con excusa plausible. Cuando la relación se agota o amenaza con salir a la luz, pasa página. El matrimonio se hunde. La carrera del tipo suele irse al garete. Amelia se va a otra empresa con recomendación brillante y repite con nuevos objetivos. Abrí una de las declaraciones que Marcus había recogido. Era de Jennifer, que denunció hace 5 años en la empresa anterior de Amelia. Su marido trabajaba en marketing bajo su supervisión. Amelia lo persiguió 8 meses con la misma táctica. Noches largas de trabajo, viajes donde casualmente compartían hotel, elogios y ascensos atados a lealtad personal. Cuando la mujer descubrió el lío y él intentó cortar, Amelia le hizo la vida imposible hasta que dimitió. El matrimonio acabó en divorcio. La carrera del marido nunca se recuperó. Amelia ascendió 3 meses después y se largó a otra empresa cuando la esposa amenazó con hacerlo público. Benjamin se quedó paralizado, dándose cuenta de que no había sido único. Amelia cambió de táctica. El miedo dio paso al cálculo frío. Aún si fuera verdad, dijo, recuperando algo de autoridad. No puedes probar nada ilegal. Las aventuras laborales pasan. La gente toma malas decisiones. Eso no es depredación ni falta corporativa. Y si lo haces público, mis abogados te destrozan. Tengo recursos que ni imaginas. Te entierro en pleitos hasta que no te quede nada. Recursos, repetí, dejando la palabra en el aire. Los mencionas como si te hicieran inmune. Pero te pierdes algo, Amelia. No busco juicios ni causas penales. Te ofrezco una elección. Dejé el móvil en la mesita, pantalla aún mostrando la declaración de Jennifer. Tienes 2 opciones. La primera, mañana dimites. Envías la renuncia al director general por motivos personales o familiares, lo que te deje salir con dignidad. Te vas de la ciudad, del sector y desapareces antes de que el patrón salga a la luz. Empezó a hablar. Levanté la mano. La segunda, Marcus envía todo a tu director, al consejo y a varios periodistas especializados en escándalos corporativos. Fotos de tu aventura con subordinado. Declaraciones de mujeres de tu empresa anterior con patrones idénticos. Pruebas de que llevas años manipulando empleados vulnerables y usando acuerdos para callar a quien intenta pararte. Cogí el móvil y la miré fijo. Esos acuerdos de confidencialidad que tanto te gustan
pierden validez cuando hay un patrón depredador que sigue siendo amenaza. Las mujeres de antes están dispuestas a romper el silencio si evita que hagas daño a más. El mundo de la consultoría es pequeño, Amelia. Las reputaciones importan y la tuya va a dar mucho que hablar en congresos y cafés. El silencio fue denso. Amelia calculaba, buscando salida. Benjamin parecía querer que se lo tragara el suelo. Tienes 24 horas, dije. Después, Marcus envía el expediente completo. Tú eliges. Me miró largo rato, cara sin expresión. Luego, sin decir nada, giró y fue hacia la puerta. Los tacones resonaron secos en la madera. No miró atrás. No amenazó. Cerró con control, como si fuera lo más sincero que había hecho esa noche. El motor arrancó y se alejó. Punto final. Benjamin se quedó en el salón, como si su mundo se hubiera derrumbado. El silencio pesaba, lleno de todo lo que no nos dijimos en 18 meses y de conversaciones que ya nunca tendremos. Evelyn, dijo al fin, mi nombre sonando a súplica. No lo sabía. Te juro que no sabía que lo había hecho antes. Me dijo que lo nuestro era especial, diferente a todo. Me hizo creer que era real. Casi me reí de lo absurdo. Claro que te lo dijo, Benjamin. Así funciona. Vio lo que necesitabas, tus inseguridades, y te lo dio. Aprobación profesional de quien controla tu carrera. Atención personal que te hacía sentir importante. Algo que al parecer no sacabas de tu mujer. Se encogió, pero seguí. No fuiste especial, fuiste útil. Casado, ambicioso, inseguro, necesitado de reconocimiento. Lleva años eligiendo tíos como tú, repitiendo el mismo guión porque funciona. Y nunca te preguntaste por qué una vicepresidenta se fijaría en ti, si arriesgaría su puesto por un gran amor o si su interés tenía motivos que nada tenían que ver con tu encanto único. Se dejó caer en el sofá, cabeza entre las manos. ¿Y ahora qué hago? Mi carrera se hunde cuando esto salga. Todos en la empresa sabrán. Pensarán que ascendí acostándome con ella. Mi reputación profesional quedará hecha trizas, repitió. Y noté cómo mi voz se afilaba. Eso es lo que más te preocupa ahora. No el matrimonio que rompiste, no la confianza que pisoteaste, sino tu reputación laboral. Tomaste decisiones, Benjamin. Elegiste liarte con tu jefa. Elegiste mentirme meses. Elegiste dejar que usara tu móvil para mandarme ese mensaje cruel. Ahora asumes las consecuencias. Me acerqué a la ventana que daba al jardín, el que plantamos hace 3 primaveras cuando aún creíamos que esto duraría. Puedes quedarte en el cuarto de invitados esta noche. Son casi las 4 y estoy demasiado cansada para verte salir. Pero quiero que te largues de casa antes del fin de semana. Mañana presento el divorcio. Mi abogada te contactará por la división de bienes y las cuentas. Esto se acabó. 7 años, dijo, y la voz se le quebró. No sé si de verdad o de pena por sí mismo. 7 años y lo terminas así. Ni siquiera me das chance de pelear por nosotros, de demostrarte que puedo cambiar. Lo miré de verdad y solo sentí una lástima lejana por el hombre que una vez amé lo suficiente como para casarme. Tú lo terminaste cuando decidiste traicionarme. Yo solo reconozco la realidad. Y que creas que mereces una oportunidad después de todo, demuestra que ni entiendes lo que destruiste. Abrió la boca para discutir. Levanté la mano. Sube, duerme si puedes. Mañana hablamos de logística cuando estemos más serenos. Esta conversación está cerrada. Subió despacio, derrotado. Oí la puerta del cuarto cerrarse con un clic que sonó a punto final. No dormí. Me quedé en el salón mientras el cielo clareaba, viendo el sol salir sobre el jardín, procesando las últimas horas. A las 7 hice café y llamé a mi hermana pequeña, Catherine. Necesitaba contárselo a alguien. Un apoyo. Una oreja amiga. Evelyn, ¿qué pasa? Respondió al instante, voz pastosa. ¿Por qué llamas tan temprano? Benjamin se lió con su jefa, dije sin rodeos, sin fuerzas para suavizar. Lo supe anoche. Ella me mandó un mensaje desde su móvil a las 2 diciendo que ahora era suyo. Le dije que se lo quedara. Hoy presento el divorcio. Silencio largo. Luego Catherine soltó lo que menos esperaba. ¿Segura de que no exageras? Dijiste que quizá fue una sola vez, ¿no? Los matrimonios se arreglan. La gente comete errores. ¿De verdad vas a tirar 7 años por una aventura? Piénsalo con terapia. Dale chance de explicarse y pedir perdón. Sentí como si me hubiera dado una bofetada por teléfono. ¿En serio me dices que me quede con alguien que se acostó con su jefa y dejó que me mandara mensajes crueles a las tantas? Solo digo que el divorcio es definitivo, respondió con ese tono de estás siendo irracional. Tienen casa, cuentas compartidas, 7 años de historia. Eso pesa. Puede ser un desliz del que se arrepiente. La gente cambia si le das oportunidad. Algo frío se instaló en mi pecho. Mi hermana, de quien esperaba apoyo incondicional, me pedía que perdonara. Catherine, tú te divorciaste hace 3 años cuando tu marido te puso los cuernos con una compañera. Me dijiste que habías perdido años intentando arreglar algo roto. ¿Por qué ahora me pides que haga lo que tú lamentaste? Otro silencio. Luego algo que dolió más que nada de Benjamin esa noche. Porque tú siempre lo haces todo perfecto, Evelyn. Carrera perfecta, casa perfecta, matrimonio perfecto. Eres la hermana exitosa que lo tiene todo controlado. Yo soy la divorciada que lo pasó mal y tuvo que empezar de cero. Si tu matrimonio también se hunde, ¿qué dice eso de mí? ¿Que me rendí pronto? ¿Que debí esforzarme más? Su sinceridad fue brutal. Mi hermana, mi supuesta aliada,
Me envidiaba la vida que se había inventado en su cabeza. Quería que me quedara casada no por mí, sino para que su divorcio pareciera la decisión correcta. Si yo también fallaba, quizá el suyo había sido prematuro. Catherine, necesito espacio, dije conteniendo el temblor. Te llamo cuando pueda hablar, pero ahora no aguanto que proyectes tus remordimientos en mi vida. Colgué antes de que respondiera, antes de disculpas o explicaciones que lo empeoraran. Me quedé en la cocina, luz de mañana entrando por ventanas que elegí, en una casa que ayudé a diseñar, más sola que a las 2 con aquel mensaje. Traición de marido duele de una forma. Traición de hermana, de quien esperabas a tu lado sin condiciones, corta más hondo porque no lo ves venir. El móvil sonó a las 2 de la tarde. Número desconocido. Casi lo dejé en buzón, agotada para extraños. Algo me hizo contestar. ¿Evelyn Hartley? Voz de mujer. Soy Claire Patterson. Marcus Webb me dio tu número. Espero que esté bien que llame. Claire, reconocí al instante. Fuiste una de las mujeres de la empresa anterior de Amelia, una de las que denunció. Sí, confirmó aliviada y nerviosa a la vez. Marcus me contactó la semana pasada. Dijo que podía haber otra víctima en el mismo patrón y preguntó si quería declarar. Te llamo porque necesitaba decirte algo importante. Respiró hondo y siguió más firme. Lo que estás haciendo, no callarte, no firmar un acuerdo y desaparecer. Eso es valentía de verdad. Yo no la tuve hace 3 años cuando Amelia destrozó mi matrimonio. Cuando mi marido perdió el trabajo por el lío que ella armó, la empresa me ofreció un acuerdo. Basta para que me callara. Un pacto de confidencialidad para que nunca hablara. Lo acepté. La voz se le quebró un segundo y oí cómo se recompuso. Lo cogí porque tenía miedo, vergüenza y solo quería que la pesadilla acabara. Quería fingir que no había pasado. Seguir con mi vida y no volver a pensar en Amelia Blackwood. Pero nunca acabó. Llevé esa vergüenza años. La vi de lejos mudarse a otra empresa. Seguramente buscar nuevas presas. Destrozar más matrimonios. Y yo sabía que podría haberla parado si hubiera tenido cojones para hablar, pero no los tuve. Algo cambió dentro de mí al oír su confesión. Entendí que esto iba más allá de mi desastre personal. Ahora estás hablando, dije bajito. Eso cuenta. Tú estás parándola, respondió Claire, con gratitud que no esperaba. Haces lo que yo debía hacer. Aseguras que el patrón se acabe. Gracias por tener la valentía que yo no tuve. Colgué y me quedé con el móvil en la mano, mirando la nada, procesando. Ya no era solo mi matrimonio. No era solo la traición de Benjamin o la crueldad de Amelia. Era un patrón que seguía porque la gente callaba, firmaba acuerdos y se esfumaba en vez de pelear. Y yo podía cortarlo. Los días siguientes fueron un borrón raro de rutina y caos emocional. Fui al trabajo, reuniones con clientes, revisé planos, mantuve la fachada mientras mi vida se deshacía despacio. Benjamin se quedó en el cuarto de invitados pese a mi orden de largarse, lanzando una campaña desesperada por rescatar algo del desastre. Lunes por la mañana encontré una nota manuscrita junto a la cafetera. Letra apresurada, casi ilegible. No merezco perdón, pero lo pido igual. 7 años tienen que valer algo. Dame chance de demostrarte que puedo mejorar. Te quiero. La leí, la arrugué y la tiré sin contestar. Martes por la noche llegué de una reunión y lo encontré en la cocina intentando cocinar. El detector de humo chillaba. La casa olía a carne quemada. Había intentado hacer el pollo a la plancha de los primeros años. Cuando aún se esforzaba, lo dejó carbonizado, sartén negra, humo por todas partes. Estaba ahí con la espátula como si fuera un objeto alienígena. Quería hacer algo bonito, dijo por encima del pitido. Pensé que si cocinaba tu plato favorito podíamos hablar como antes. Pasé de largo, abrí ventanas, apagué la alarma, pedí tailandés y comí sola en el comedor mientras él subía otra vez. Miércoles llegaron flores a la oficina, ramo enorme de rosas blancas y lirios, más caro que la compra mensual. Mi asistente lo trajo con tarjeta, cara de curiosidad y preocupación. 7 años tienen que valer algo. No me rindo. Lo dejé en el escritorio todo el día. Luego le pregunté a mi asistente si lo quería para su casa. Lo aceptó encantada, sin hacer las preguntas que veía en sus ojos. No quería esas flores en casa. No quería recordatorios de gestos que no exigían cambio real. Jueves por la noche me acorraló en el pasillo cuando subía a dormir. Estaba hecho mierda. Pelo sucio, ropa arrugada, ojeras de no dormir. Evelyn, por favor, se plantó para que tuviera que empujarlo. Amelia me manipuló. Lo veo ahora. Todo lo que dijiste del patrón. Es verdad. Fui débil y tonto. Me dejé jugar, pero eso no cambia que te quiero. Siempre te he querido. Dame otra oportunidad de ser el marido que mereces. Lo miré y no sentí nada. Esa fue la parte más rara de la semana. Ni rabia, ni dolor. Solo vacío. El hombre con quien me casé parecía un desconocido ocupando espacio en mi casa. No le eches la culpa a Amelia de tus decisiones, dije plana. Eres adulto. Elegiste liarte, mentir meses, dejar que usara tu móvil. Eso fue tuyo. Ahora asumes las consecuencias. Quiero que te vayas el sábado. Empaca o lo hago yo y lo dejo en el césped. Lo empujé y entré en mi cuarto. Cerré con llave. Viernes al mediodía necesitaba documentos para el divorcio. Su despacho era el sitio lógico. Entré en la pausa del almuerzo mientras él supuestamente estaba en la oficina.
Su portátil estaba abierto, pantalla encendida. No debería haber mirado, lo sabía. Pero el correo estaba abierto y vi un mensaje enviado 2 días antes. Para Amelia. Asunto. Tenemos que hablar. Lo abrí aunque sabía que me enfurecería y que no era lo más listo en pleno divorcio. Necesitaba saber si seguía en contacto, si sus disculpas eran reales o teatro. Evelyn lo sabe todo. Tiene pruebas de un investigador privado, fotos, declaraciones de mujeres de tu empresa anterior, documentación del patrón. Ten cuidado. No va a dejarlo correr. Planea exponerlo todo si no dimites. Siento no haberte avisado antes. No sabía que estaba investigando hasta que ya era tarde. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, sintiendo algo frío y definitivo que se instalaba. La estaba avisando. Incluso después de todo, después de pillarlos, después de que ella mandara ese mensaje cruel proclamando su victoria, Benjamin seguía protegiéndola, poniendo sus intereses y su carrera por delante de cualquier lealtad que supuestamente tuviera conmigo. Sus disculpas no valían nada. Sus declaraciones de amor eran palabras vacías. No se arrepentía de lo que hizo. Solo lamentaba que lo hubieran casado. Saqué una captura del mensaje y se la mandé a Marcus con una nota corta explicando lo que había encontrado. Luego, otra captura a mi abogada con más detalles para el expediente del divorcio. Muestra comunicación continua y lealtad a la amante por encima de la esposa. Demuestra falta de arrepentimiento real. Cerré el portátil, salí de su despacho y volví al trabajo. Esa noche le mandé un mensaje a Benjamin. Encontré el email que le enviaste a Amelia. Tienes hasta el sábado por la mañana para irte del todo. Después, cambio las cerraduras. Mi madre llamó esa misma noche. Su llamada llegó justo cuando más la necesitaba. Tiene 72 años, viuda desde hace 6 desde que murió mi padre. Y tiene un don para cortar el ruido emocional y ver las cosas con claridad brutal. Catherine me contó lo de ti y Benjamin. Dijo sin preámbulos ni charlas suaves. Y me contó lo que te dijo por teléfono sobre si estabas exagerando. Quiero que sepas que se equivocó. Totalmente. Mi madre nunca ha sido de discursos emocionales largos ni declaraciones dramáticas. Así que me callé y la dejé hablar. Tu padre me puso los cuernos una vez, dijo, voz firme. Tenías unos 5 años. Lo supe porque la mujer con la que andaba llamó a casa y me lo soltó todo. Estaba cabreada porque él había cortado, así que se aseguró de que yo lo supiera. Tu padre me suplicó que me quedara. Lloró, prometió cambiar. Dijo que había sido un error horrible que no significaba nada, y me quedé. Hizo una pausa. Oí cómo respiraba antes de seguir. Me quedé porque en mi época las mujeres lo hacíamos. No te ibas de un matrimonio por un error del marido. Tenía miedo de estar sola, de lo que diría la gente, de criar a 2 niñas pequeñas con sueldo de secretaria. Todo el mundo me decía que el matrimonio era esfuerzo, que tenía que intentarlo más, que perdonar era noble y divorciarse fracaso. Pero él nunca cambió de verdad. Siguió, con un peso en la voz que no le conocía. Se volvió más cauto, más secreto con sus cosas y llamadas. Pero el respeto de base se había ido. Una vez que alguien te muestra que te valora tan poco como para traicionarte, no puedes borrarlo. Cambia todo. Me quedé 30 años más hasta que el infarto se lo llevó. No me arrepiento de la vida que construimos ni de la familia, pero sí de no tener el valor que tú muestras ahora, de aceptar menos de lo que merecía por miedo a pedir más. Colgué y me quedé con el móvil, procesando su confesión. El matrimonio de mis padres, que siempre vi como estable aunque no apasionado, se había construido sobre traición y concesiones. Mi madre pasó 3 décadas con un hombre que le rompió la confianza, quedándose porque irse parecía peor que aguantar. Y me decía que no cometiera el mismo error. El sábado por la mañana, Benjamin se fue al fin, sin dramas ni discursos finales. Cargó sus cosas en el coche y se largó al apartamento corporativo que le consiguió la empresa. Lo vi desde la ventana del salón, haciendo viajes con cajas y maletas, movimientos pesados por la derrota. Después de que se fuera, recorrí la casa vacía, el espacio que reformamos juntos, donde planeábamos criar hijos, donde creí que habíamos armado una pareja real. Cada habitación tenía recuerdos que ahora se sentían podridos, manchados por saber que la base se estaba pudriendo mientras yo era demasiado confiada o ciega para verlo. Fui a la cocina y abrí el armario de las copas de vino, las de cristal caro que nos regaló la tía de Benjamin en la boda, cada una delicada y bonita, representando celebración y optimismo por nuestro futuro. Saqué 2, las que usamos para brindar en la noche de bodas, y las lancé contra el suelo con todas mis fuerzas. Se rompieron en miles de pedazos, fragmentos brillantes por la cocina, y el sonido fue satisfactorio y horrible a la vez. Lancé 4 más, luego 6. Seguí hasta romper las 12 y que el suelo quedara lleno de trozos que captaban la luz de la tarde como promesas rotas visibles. Me senté en el suelo entre todo ese vidrio roto y lloré por primera vez desde que llegó el mensaje casi una semana antes. No por Benjamin ni por el matrimonio perdido,
sino por la versión de mí que creía en lo permanente y en ser socios, que confiaba en que los votos valían algo, que había construido su vida adulta alrededor de un futuro que resultó ser solo una ilusión bien montada. Al final barrí el cristal roto del suelo, cada pedazo reflejando la luz mientras lo metía en una bolsa de basura que pesaba más de lo normal. El acto de limpiar el lío que yo misma había hecho se sentía simbólico, aunque estaba demasiado cansada para pensarlo del todo. Una hora después seguía en la mesa de la cocina, mirando la nada, cuando el móvil pitó con un email. El remitente era un revoltijo de letras y números, como cuenta temporal hecha para esto. Asunto. 2 palabras. Ganaste. Abrí con anticipación fría, sabiendo quién era y qué diría. El texto era corto y bien armado, cada palabra para impactar mientras mantenía excusa plausible sobre su salida. He presentado mi dimisión con efecto inmediato. Alegué problemas familiares que requieren mudanza. No volverás a saber de mí, pero que sepas esto. Has hundido mi carrera por un asunto personal que no era de tu incumbencia. Podrías haberlo manejado en privado, de mujer a mujer, con dignidad y discreción. Elegiste venganza y humillación pública. Espero que destrozar la reputación profesional de otra mujer te haga sentir mejor por tu matrimonio fallido. Espero que estés contenta con lo que has hecho. Lo leí 2 veces, 3, analizando las palabras y reconociéndolas por lo que eran. Un último intento de controlar la historia, de pintarse como víctima de mi respuesta exagerada en vez de artífice de su propio hundimiento profesional. Intentaba convertir la responsabilidad en venganza, las consecuencias en persecución, la documentación como venganza personal. Reenvié el email a Marcus con una nota corta: guárdalo en el expediente, muestra conciencia de culpa e intento deliberado de reescribir la situación. Fíjate en lo de manejarlo en privado, que básicamente significa que quería que me callara mientras seguía con el patrón. Luego lo mandé a mi abogada con más contexto sobre por qué este mensaje importaba. Prueba que Amelia sabía que su conducta era inadecuada, aunque intentara culparme por sacarlo a la luz. Después borré el original. No quería conservar sus palabras ni dejar que su última manipulación ocupara espacio en mi vida digital. Ella había tomado decisiones calculadas durante años, eligiendo a gente vulnerable y usando estructuras corporativas para silenciar a quien intentaba pararla. Ahora enfrentaba consecuencias calculadas y su intento de pintarlas como mi fallo personal, en vez de su falta profesional, solo confirmaba que no había aprendido nada. 3 días sin noticias de Amelia. Supuse que se había mudado, desaparecido en la siguiente oportunidad que creyera poder pillar pese a los rumores crecientes sobre su salida. Pero el jueves por la tarde, Marcus llamó con info que cambió todo. «Han salido 2 mujeres más», dijo sin rodeos, con ese tono que usa cuando hay avances gordos. Las 2 de su empresa actual, con historias idénticas al patrón que documentamos con las de antes. Dejé los planos que revisaba y le di toda mi atención. ¿Qué las hizo contactarte ahora? Vieron el anuncio de dimisión, explicó Marcus. La empresa mandó un memo interno sobre la marcha de Amelia por problemas familiares que requieren mudanza inmediata. Pero ellas sabían que era mentira. Llevaban vigilando, esperando que alguien la parara. Al verla irse de golpe, quisieron asegurarse de que sus experiencias quedaran registradas antes de que desapareciera y empezara de nuevo en otro sitio. Me dio los detalles básicos. Una, Jessica, consultora junior cuyo matrimonio se hundió cuando salió el lío de su marido con Amelia. La otra, Sara, aún casada, pero la relación hecha trizas, sostenida solo por terapia intensiva, y el arrepentimiento real del marido tras perseguirlo a Amelia en un retiro de empresa el año pasado. Las 2 quieren dar declaraciones formales, siguió Marcus. Quieren que el patrón quede en registros oficiales que no se puedan sellar ni esconder con acuerdos. Saben que hablar puede joderles profesionalmente, pero lo aceptan si evita más víctimas. ¿Coordinamos sus testimonios y los añadimos al expediente? Sí, dije sin dudar. Documenta todo. Asegúrate de que las declaraciones estén en varios formatos y sitios. Si Amelia intenta resurgir en el sector, tiene que haber un rastro claro que cualquier jefe de contratación encuentre si se molesta en buscar. Colgué y me quedé con la nueva info, entendiendo que lo que empezó como mi respuesta a un mensaje cruel se había convertido en algo mucho mayor. Estas mujeres confiaban en mí con sus historias. Creían que mi rechazo al silencio les abría espacio para hablar. Esa responsabilidad pesaba y significaba más de lo que imaginé cuando le di el ultimátum a Amelia. 2 semanas después de esa charla con Marcus, sonó el móvil con el nombre de Catherine. No había hablado con ella desde nuestra conversación dura, donde sugirió que exageraba con la infidelidad de Benjamin y soltó su resentimiento por mi vida perfecta. Pensé en dejarlo en buzón, pero contesté: me equivoqué. Dijo de entrada, palabras atropelladas antes de que dijera hola. He estado pensando en lo que te dije y estuve totalmente equivocada, Evelyn.
Proyecté mis remordimientos e inseguridades en tu situación. Hice tu dolor sobre mis sentimientos en vez de apoyarte como hermana. Lo siento mucho. Su voz sonaba cruda y sincera, sin el filo defensivo de antes. La verdad es que llevo años celosa de ti. Siempre fuiste la exitosa, la que lo tenía todo controlado. Carrera perfecta, casa bonita, matrimonio estable. Yo era la divorciada que lo pasó mal, que tuvo que reconstruir desde cero. Cuando tu matrimonio se hundió, una parte horrible de mí se alivió de que tú tampoco fueras perfecta, de que por fin vivieras el fracaso que yo llevaba. Hizo una pausa. Oí su respiración temblorosa. Pero eso no es carga tuya. Es mío para trabajar con mi terapeuta. No merecías lo que hizo Benjamin. Y menos que yo te hiciera sentir mal por no tolerar su traición. Lo siento de verdad. Hablamos más de una hora. De verdad, como no lo hacíamos en años. Catherine me contó de las sesiones de terapia que empezó, de procesar su resentimiento y vergüenza por su divorcio, de reconocer que comparaba sus luchas internas con mi apariencia externa de éxito, sin entender que todos cargamos dificultades ocultas. Yo le conté de las copas rotas y de llorar en el suelo de la cocina, del momento en que por fin me permití llorar, no solo por el matrimonio, sino por la versión de mí que creía en lo permanente y en las promesas. Lloramos las dos en esa llamada. Luego nos reímos de lo ridículo que sonaba. Dos mujeres adultas sollozando por teléfono sobre sentimientos que debimos hablar hace años. Al colgar, algo se había arreglado entre nosotras. Una grieta que se abría desde hacía más de lo que queríamos admitir. Catherine seguía siendo mi hermana, alguien a quien quería pese a su metedura de pata. Reconstruir esa relación se sentía como rescatar algo valioso del desastre. 3 semanas después de la dimisión de Amelia, Marcus llamó con otro tipo de actualización. El sector está hablando, dijo. Los reclutadores preguntan por qué se fue tan de repente. Su nombre circula en redes profesionales con dudas sobre si lo de la salud familiar era real. La gente empieza a notar el patrón de sus mudanzas entre empresas cada pocos años, siempre en circunstancias de salidas repentinas. El mundo de la consultoría, como iba descubriendo, funcionaba sobre todo por reputación y contactos. La info viajaba por redes informales, charlas susurradas en congresos, preguntas discretas en referencias. La imagen profesional que Amelia había construido con tanto cuidado empezaba a agrietarse mientras más gente cuestionaba la versión oficial. Luego recibí llamada de un periodista, David Morrison, especializado en malas prácticas corporativas y responsabilidad laboral. Estoy oyendo historias interesantes sobre Amelia Blackwood, dijo con cuidado, tono profesional pero claramente intrigado. Varias fuentes mencionan tu nombre ligado a pruebas de patrones de conducta inadecuada durante años. Trabajo en un artículo sobre dinámicas de poder en entornos laborales y cómo las estructuras corporativas a veces protegen comportamientos depredadores. ¿Estarías dispuesta a hablar de lo que sabes? Le dije que lo pensaría, que aún no estaba lista para hacerlo público, pero al colgar, entendí que mi respuesta privada a la crueldad de Amelia se estaba convirtiendo en algo mayor, algo que podía generar cambio real más allá de parar a una sola persona. Pasé 3 días dándole vueltas a la petición de David. Luché con dudas sobre privacidad, si hacerlo público servía para algo más que mi necesidad de desquite, si tenía derecho a exponer historias ajenas, aunque me hubieran dado permiso. Pero siempre volvía al mismo punto. Mi silencio protegía la capacidad de Amelia de hacer daño. Cada día que no hablaba, era otro día que podía reconstruir su carrera en otro sitio con nuevos objetivos que no sabían nada de su historial. Hablaré, le dije a David cuando lo llamé, pero entiende que no es venganza. Es crear un registro documentado que impida que el patrón siga sin control. Marcus organizó la reunión en un sitio neutral, una cafetería del centro de negocios con suficiente ruido ambiente pero tranquila para hablar. David llegó puntual, con bolso de cuero y ropa profesional que decía que se tomaba el trabajo en serio. Puso un grabador pequeño en la mesa tras pedir permiso. Sacó libreta y boli, y se acomodó con la paciencia atenta de quien ha hecho cientos de entrevistas y sabe hacer que la gente se sienta segura contando cosas duras. Le conté todo, desde el mensaje de las 2 de la mañana hasta la secuencia completa, la confrontación en la puerta con Benjamin y Amelia, la investigación en esos 20 minutos tras mi respuesta, el hallazgo de denuncias en su empresa anterior, la decisión de contratar a Marcus y documentar el patrón sistemáticamente, en vez de encarar directamente a Benjamin, el descubrimiento de que varias mujeres habían sufrido el mismo acoso y manipulación con el mismo guión. Le di nombres, fechas, documentación que Marcus había recogido. Le enseñé fotos de Benjamin y Amelia juntos, pruebas con hora de su relación, declaraciones de mujeres de su empresa anterior describiendo cómo destrozó sus matrimonios y carreras antes de pasar a la siguiente oportunidad. Le expliqué los acuerdos de confidencialidad que habían enterrado denuncias anteriores, cómo las estructuras corporativas priorizaban la imagen sobre la responsabilidad, cómo Amelia había seguido así años porque sus víctimas callaban. Esto va más allá de mi caso.
dije, inclinándome para que lo pillara. Es sobre dinámicas de poder laborales. Gente con autoridad usándola para manipular subordinados, luego usando recursos corporativos y amenazas legales para callar a quien intenta pararlos. La consultoría habla sin parar de ética y cultura laboral. Pero cuando alguien como Amelia, con historial y contactos, actúa así, el sistema la protege a ella, no a las víctimas. Eso tiene que cambiar. David tomó notas todo el rato, preguntando detalles o aclarando incidentes. Me entrevistó casi 3 horas. Al final estaba agotada emocionalmente, pero también aliviada, como si hubiera soltado algo pesado. El artículo salió un viernes por la mañana 2 semanas después. Título: El patrón del poder. Cómo la conducta personal de una directiva revela problemas mayores del sector. Lo leí antes de publicarse. Me dejaron revisar las partes que me citaban o mencionaban. Era exhaustivo, bien investigado y devastador en la documentación del comportamiento de Amelia durante años y empresas. David entrevistó a 5 mujeres en total, incluyéndome. Documentó el patrón de 7 años, 2 empresas, al menos 8 víctimas identificables. Planteó preguntas duras sobre por qué las estructuras corporativas protegían a gente como Amelia mientras silenciaban a sus víctimas, cómo acuerdos de confidencialidad y conciliaciones creaban entornos donde el comportamiento depredador seguía impune. ¿Qué era la verdadera responsabilidad laboral frente a lo que decían los lemas corporativos? El móvil empezó a sonar 1 hora después de publicarse, colegas mostrando apoyo o preguntando con cuidado, Marcus chequeando cómo llevaba la exposición pública repentina, Claire, Jessica y Sarah, las otras mujeres del artículo, contactando para compartir cómo veían la pieza y manejaban respuestas de sus redes profesionales. Benjamin llamó 6 veces seguidas hasta que contesté, sobre todo para parar el pitido constante. ¿Cómo pudiste hacer esto?, exigió. Voz mezcla de rabia y pánico de quien ve su imagen profesional destrozada. ¿Cómo lo hiciste público? Es humillante. Todos en la empresa hablan. Mis compañeros me preguntan por mi relación con Amelia. Mi jefe me llamó esta mañana para ver si soy un riesgo para la reputación de la compañía. Has hundido mi credibilidad profesional junto con la de ella. Su incapacidad total para entender el problema real era pasmosa. Él estaba preocupado por su reputación, por cómo lo hacía quedar, por las consecuencias laborales que sufría. No mostraba ni idea del patrón mayor que el artículo documentaba, ni reconocimiento de que varias mujeres habían sido dañadas por el acoso sistemático de Amelia a hombres casados vulnerables, ni comprensión de que su caso era parte de un problema mucho más grande sobre poder y responsabilidad en entornos laborales. Benjamin, dije, voz fría y medida, tú arruinaste tu reputación cuando elegiste liarte con tu jefa. Perdiste credibilidad profesional al dejarte manipular por desesperación de aprobación de quien controlaba tu carrera. Yo solo dejé de protegerte de las consecuencias de tus decisiones. Dejé de cubrirte, de excusarte, de permitir que te escondieras tras la privacidad de nuestro matrimonio fallido. No me llames más salvo por papeles del divorcio. No tenemos nada más que hablar. Colgué antes de que respondiera y bloqueé su número. Estaba harta de sus intentos de pintar responsabilidad como persecución, consecuencias como castigo injusto, exposición como crueldad vengativa. 3 días después del artículo, la exempresa de Amelia sacó un comunicado oficial. Tomamos estas acusaciones en serio y estamos revisando internamente nuestras políticas laborales y procedimientos de quejas. La seguridad y bienestar de nuestros empleados es prioridad máxima y nos comprometemos a mantener un entorno profesional libre de acoso y mala conducta. Era lenguaje corporativo que decía todo y nada, redactado para evitar admitir fallos institucionales mientras parecía tomárselo en serio. Pero Marcus, con contactos dentro, me contó que internamente era un caos mayor. El director general estaba furioso porque había explotado en escándalo público en vez de manejarse con acuerdos legales y confidencialidad. El consejo exigía respuestas detalladas sobre por qué varias denuncias se habían resuelto sin reconocer ni parar el patrón claro. 3 directivos senior enfrentaban preguntas serias por proteger a Amelia, pese a preocupaciones documentadas, por permitirle irse a otra empresa con recomendaciones brillantes en vez de abordar la conducta. La empresa consideraba contratar consultores externos para revisar cultura laboral, procedimientos de quejas y mecanismos que habían dejado el patrón impune tanto tiempo. No era responsabilidad perfecta, no la justicia inmediata que borrara el daño, pero era algo, más que el silencio y complicidad institucional de antes de que el artículo lo sacara a la luz. 2 semanas después del artículo, recibí un último mensaje de Amelia, por email encriptado, remitente oculto tras capas digitales, pero supe al instante quién era. Asunto. Las mismas 2 palabras que en su email de dimisión. Ganaste. El mensaje era más largo, más rabioso, sin el pulido corporativo anterior. Has destruido mi carrera, mi reputación profesional, mi futuro en este sector. Espero que estés satisfecha. Espero que valiera la pena convertir tu dolor privado en espectáculo público.
exponer detalles íntimos que debían quedar entre adultos con decisiones complicadas. Pero que sepas, no soy la villana que pintas. Soy una mujer que trabajó duro para triunfar en un sector de hombres, que compitió y ganó contra quienes querían verme caer, que no se disculpó por ambición ni éxito. Tú fuiste demasiado débil para mantener interesado a tu marido. Y en vez de aceptar esa realidad, me destruiste para sentirte mejor con tus fallos. La historia no te recordará bien. Lo leí una vez, sintiendo esa claridad fría de siempre. Lo guardé en la carpeta que Marcus mantenía por si hacía falta legalmente. Luego respondí con 4 palabras. Las acciones tienen consecuencias, Amelia. Nunca volví a saber de ella. Nunca olvidé ese último mensaje. Su intento de reescribir todo como si ambición justificara crueldad, y mi rechazo al silencio fuera debilidad en vez de fuerza. Pero tampoco respondí más. No le di la satisfacción de seguir el juego ni oportunidad de justificar decisiones que no necesitaban justificación. Ella tomó las suyas durante años, yo las mías en respuesta. El balance estaba cerrado. El divorcio avanzó con la eficiencia mecánica de procesos legales para disolver sociedades que ya no funcionan. Benjamin y yo nos comunicamos casi solo por abogados, reduciendo 7 años de matrimonio a cálculos financieros y división de bienes negociados y documentados sin necesidad de estar en el mismo espacio ni hablar de nada productivo. La finalización fue un martes a finales de primavera, casi 8 meses después del mensaje de las dos que lo puso todo en marcha. Benjamin y yo nos sentamos en una sala de la oficina de mi abogada, en lados opuestos de una mesa larga con nuestros abogados como barrera o árbitros. Firmamos papeles que disolvieron nuestro matrimonio en menos de 1 hora. Cada firma se sentía importante y a la vez anticlimática. El fin de algo muerto meses antes, por fin oficial. La división de bienes fue sencilla porque ninguno tenía ganas de pelear por cosas. La casa se vendió rápido a una pareja joven esperando su primer hijo. Gente que miraba la cocina reformada y el jardín cuidado con el optimismo que Benjamin y yo tuvimos una vez. Repartimos ganancias a medias, cuentas de retiro y ahorros según fórmulas negociadas. Separamos finanzas limpias, cada uno con lo aportado y nada más. Tras las firmas finales y testigos, Benjamin pidió hablar conmigo un momento a solas. Su abogado pareció incómodo, seguramente por complicaciones posibles, pero acepté. Salimos al pasillo cerca de los ascensores, espacio pensado para momentos incómodos de transición. Evelyn, solo quiero que sepas que yo... Lo siento, dijo Benjamin, con ese tono de sinceridad ensayada que ya había aprendido a reconocer como actuación más que emoción real. Por todo, por lo que pasó, ahora entiendo lo que perdí, lo que tiré por estúpido y débil, por dejarme manipular. Lo miré y sentí solo un cansancio definitivo, como cerrar un libro leído y dejarlo en la estantería. Seguro que lo sientes, Benjamin. Sientes que te pillaron, sientes que hubo consecuencias, sientes que tu vida se complicó y tu reputación profesional sufrió. Pero no creo que sientas de verdad haberme traicionado, haber tomado las decisiones que llevaron a esto, porque si lo sintieras de verdad, te habrías parado antes de que pasara, no después de que te descubrieran. Me giré hacia los ascensores sin esperar respuesta. Adiós, Benjamin. Espero que averigües lo que tengas que averiguar sobre ti, pero ya no es mi problema ni mi responsabilidad. Salí del edificio y fui directa al loft del centro que compré con mi parte de la casa. El espacio era todo lo que la casa compartida no había sido. Mío del todo, con muebles y arte elegidos sin compromisos ni negociaciones. Organizado según mis gustos y horarios. Ventanales hasta el techo con vistas a la ciudad. Líneas modernas que no recordaban los detalles artesanos que elegimos con Benjamin. Y 0 recuerdos de promesas rotas o sociedades fallidas. 6 meses después del artículo sobre Amelia, recibí un email inesperado de Claire Patterson preguntando si quería tomar café. Mencionó que Jessica y Sarah, las dos de la empresa actual de Amelia que hablaron, también irían si me parecía bien. Acepté al instante. Curiosa por cómo habían evolucionado sus vidas y agradecida por conectar con gente que entendía partes de la experiencia que mis otros amigos y colegas no podían captar del todo. Nos reunimos en una cafetería independiente cerca de la oficina de Claire un sábado por la tarde. Las 4 nos sentamos en una mesa del rincón con nuestras bebidas, y lo que esperaba que fuera una charla incómoda o dolorosa se convirtió en algo sorprendentemente sanador. Hablamos casi 3 horas, compartiendo cómo habían cambiado nuestras vidas desde que todo salió a la luz. El matrimonio de Jessica sobrevivió, aunque fue honesta sobre lo duro que había sido recuperarse. Ella y su marido se comprometieron a terapia intensiva, transparencia total, reconstruir confianza con acciones consistentes, no promesas vacías. El trabajo seguía y a veces dolía, pero decidieron que su relación valía la pena pelear. Sarah tomó otro camino. Dejó su puesto en la consultora y encontró trabajo en una empresa más pequeña, con políticas laborales sólidas y cultura que tomaba en serio las quejas de acoso, en vez de enterrarlas con acuerdos legales. Habló de sentirse más segura, de no estar siempre mirando por encima del hombro por si alguien con poder volvía a ir a por su marido. Claire había ascendido en su empresa y ahora podía influir en contrataciones y estándares de conducta. Contó de implementar cambios en cómo se manejaban quejas,
crear sistemas que protegieran a víctimas en vez de priorizar la imagen institucional. Usar su experiencia para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo en silencio. «Lo que hiciste», dijo Claire mirándome con intensidad que hacía sus palabras gratitud y testimonio. «Rechazar callarte. Rechazar que tu dolor privado protegiera la capacidad de Amelia de seguir haciendo daño. Eso nos dio permiso a las demás para hablar. Y eso cambió cosas, no solo para nosotras, sino para la conversación más amplia sobre responsabilidad laboral. Intercambiamos contactos y planes tentativos para seguir en contacto, apoyarnos, seguir abogando por mejores políticas y más responsabilidad en nuestros espacios profesionales. Al volver al coche después de esa reunión, sentí algo cambiar dentro. Reconocí que lo que empezó como mi respuesta personal a un mensaje cruel se había convertido en algo mayor y más significativo de lo que imaginé posible. Mi madre llamó una tarde a principios de otoño. Su voz tenía un peso que no le conocía. «Tengo que decirte algo, sin preámbulos. Me estoy muriendo, cariño. Los médicos dicen que quizás 6 meses. Cáncer que se extendió demasiado antes de pillarlo, antes de que admitiera que algo iba mal de verdad». Volé a casa al día siguiente, reorganizando trabajo y vida para pasar todo el tiempo posible con ella. Esos 5 meses fueron los más duros y preciosos de mi vida. La ayudé con citas de tratamiento que la dejaban enferma y agotada. Me senté con ella tardes largas cuando solo podía descansar. Le cogí la mano las últimas semanas cuando los analgésicos la mantenían casi inconsciente, pero a veces emergía y apretaba mis dedos para decirme que seguía ahí. Murió una mañana de martes en febrero, tranquila en su sueño con Catherine y yo a su lado. En su funeral conté historias de su honestidad, su sabiduría, su último regalo de reconocer verdades complejas sobre su matrimonio y validar mi decisión de elegir diferente ante circunstancias similares. 2 años después de aquel mensaje que destrozó mi vida a las 2 de la mañana, me senté en mi loft del centro viendo el sol ponerse sobre la ciudad por esos ventanales que elegí porque dejaban entrar luz máxima. Mi nueva vida era más tranquila que la que construí con Benjamin, más simple en algunos aspectos, más complicada en otros, más honesta en todos. Me uní al consejo de una ONG que apoya a mujeres saliendo de relaciones difíciles, usando mis habilidades arquitectónicas para diseñar viviendas seguras y mi experiencia personal para entender el coraje que requiere irse de situaciones que ya no sirven. Tomé proyectos de consultoría desafiantes que empujaban mis habilidades en direcciones nuevas. Reconstruí mi relación con Catherine en algo más fuerte y auténtico que antes. Hice las paces con la memoria de mi madre y las verdades complicadas sobre su matrimonio que al fin compartió. Y a veces, tarde en la noche cuando el sueño no llegaba, recordaba el mensaje de Amelia. «Es mío ahora, está ocupado. No te despiertes». Recordaba la claridad fría que sentí, la decisión de responder con 7 palabras en vez de párrafos de dolor, la elección de documentar y exponer en vez de sufrir en silencio. Amelia pensó que anunciaba victoria, reclamaba territorio, mostraba poder. En cambio, me dio la prueba exacta para desmontar su fachada profesional y exponer un patrón que escondía años. Pensó que el mensaje me rompería, me reduciría a esposa devastada que desaparecería mientras ella seguía con nuevos objetivos en nuevos sitios. En cambio, me liberó de un matrimonio que fallaba mucho antes de admitirlo. Me liberó de la versión de mí que ignoraba señales porque encararlas era duro. Me liberó para construir algo nuevo, honesto y completamente mío. Porque la verdad es más simple que cualquier trama de venganza. Quienes tratan a otros como desechables descubren que ellos mismos lo son. Y mujeres que rechazan crueldad a las 2 de la mañana a veces se convierten en las arquitectas de la responsabilidad que cambia industrias enteras. Si esta historia de justicia calculada te tuvo enganchado desde el impactante mensaje de las 12:00 am hasta la libertad ganada con tanto esfuerzo de Evelyn, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Evelyn le dijo tranquilamente a Amelia que había contratado un investigador 6 semanas antes y lo había documentado todo, viendo cómo se desmoronaba esa confianza corporativa en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias poderosas de coraje y responsabilidad como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.